Es más una recapitulación de cambiar el juego, ¿no? A mí me gustan mucho los deportes, y creo que en los deportes hay puntos de los juegos en los que las cosas cambian en ciertos momentos. Yo creo que ahorita en el mundo del marketing y las ventas estamos viendo uno de esos pequeños cambios o grandes cambios que probablemente cambien por lo que sigue del partido, ¿no? Entonces, el día de hoy yo lo que les voy a contar es cómo podemos hacer para empezar a adoptar algunas de las cosas que hemos platicado ahorita y darle ese extra a nuestras estrategias. Oigan, no sé si tienen por ahí el clicker, ahora sí yo no lo tengo en la bolsa, como Carlos. Aquí está en la mesa. Les dije, no lo tengo en la bolsa. Entonces, bueno, les voy a contar, un poquito de mí. Yo pues ya llevo varios años dedicándome sobre todo al tema de las ventas. Llevo casi 15 años en ventas. Llevo pues ya un rato dedicándome también a temas de marketing, y en mi trayectoria he trabajado con un montón de empresas de distintos giros, distintos segmentos, muchas del sector educativo, bienes raíces, algunas empresas como NBA, Apple, entre varias otras más. Y es interesante que en todo este tiempo, tanto en ese entorno como en el entorno de amigos, familiares, etcétera, yo recuerdo que siempre escuchaba una frase, ¿no? Desde hace 10, 15 años, escuchaba una frase que seguramente les suena mucho, que era la siguiente: necesitas estar en los canales digitales. Y esto se oía por todos lados, ¿no? O sea, lo oías en el entorno de negocios, lo oías con un amigo tuyo que tenía una escuela de hace varios años, le decían, oye, ya es momento, ¿no? Tienes que estar ahí. Y pues cada quien lo interpretaba como quería, algunos hacían caso, algunos no tanto, pero todo esto llevaba a que algunas personas pues hicieran una de estas, ¿no? Muchos pensaban y decían, ok, pues necesito estar en los canales digitales. ¿Sabes qué? Necesito hacer un sitio web. Entonces buscaban a alguien, oye, necesito que me hagan mi sitio web. Otros, muchos decían, no, pues ¿sabes qué? Vamos a empezar a meterle a Google Ads. Vamos a empezar a meterle, a ver si podemos empezar a generar algo de atracción por el canal y a generar ventas, ¿no? Y lo que muchas empresas decían, vamos a estar en las redes sociales. Y esto me gustaría decir que está pasando ahorita, pero la verdad es que esto lleva pues casi 15 años, ¿no? Desde que se empezó a escuchar. El tema es que como muchos entendieron esto y empezaron a hacer estas cosas, también habían un montón de personas que conocía que eran más como este señor, que decían, ¿canales digitales? ¿Yo? ¿Para qué? ¿No? Yo necesito estar ahí. Yo llevo 10, 15 años, 20 años con mi empresa, ¿nos va muy bien? No, los canales digitales no son para nosotros. Esas cosas de los canales digitales no jalan, ¿no? O sea, yo necesito el negocio de piedra, sentirlo, estar en la calle. Y pues bueno, o sea, al final de cuentas también es importante. El tema es que pues muchos de ellos seguían siendo exitosos y no había nada que los hiciera cambiar. Seguían trabajando sus empresas de logística, sus empresas de B2B, etcétera, como si no hubiera pasado. El tema es que hubo un punto que fue un parteaguas, y este parteaguas fue la pandemia. Y no es que haya sido el parteaguas digital, porque no, la verdad es que los medios digitales ya venían jalando muchos años antes, pero sí fue el último disparador que generó un cambio de tendencia. Porque toda la gente que decía, no, yo no tengo que estar en los canales digitales, yo estoy bien, fue el momento en el que decían, híjole, creo que ahora sí necesito estar. Y es interesante porque justo la semana pasada nosotros estábamos visitando a un cliente que es una planta textil muy grande, trabajan casi 800 personas ahí, venden textiles para todo el mundo, para los ejércitos, chalecos antibalas, para blindajes de coche, telas antifuego. Y ellos llevan como empresa más de 100 años. Es increíble porque es raro encontrarte una empresa que lleva más de 100 años. ¿Y ellos cómo vendían? La planta está fenomenal, está en Guanajuato. Ellos agarraban, hablaban con sus prospectos, los invitaban, tienen un hotelito desarrollado ahí. La gente llegaba, veía todos los procesos textiles y les compraba. El tema es que llegó la pandemia y eso ya no lo podían hacer. No podían llevar a nadie, con trabajos no les cerraron la planta porque se pusieron a fabricar tapabocas. El tema es que toda esta gente, así como ellos y otras cientos o miles de empresas, llegaron al punto de, híjole, ahora sí tengo que estar sí o sí, no hay de otra, tengo que estar sí o sí en los canales digitales. Y esto vino a traer otra transformación enorme. ¿Por qué? Porque todas esas empresas que no se habían metido, se empezaron a meter rapidísimo, ¿no? Y empezaron a cambiar todo lo que han estado platicando
Carlos, Roberta, empezaron toda esta ola de cambios, ¿no? Y esta ola pues, se ve centralizada en algunas de estas estadísticas, que hoy en día 91% de las empresas usan las redes sociales para hacer marketing. Entonces ya prácticamente todo el mundo se está metiendo al menos a tener un canal digital y a publicar su logo con una calaquita de Halloween en octubre, ¿no? Al menos. ¿Qué otra cosa pasó? Han sido años de incrementar los presupuestos de marketing. Pero hoy en día, gran parte de las empresas están pensando incluso en aumentar sus budgets de marketing para este año también. Pues cada vez le estamos inyectando más dinero al canal. ¿Y en qué canal? Principalmente en los medios pagados, como Google Ads, como por ejemplo las apps de Google que Jesús decía. Cada vez le metemos más dinero a Meta, a Instagram, a LinkedIn. Oye, no, hay que hacer ads en LinkedIn porque soy B2B. Entonces todo el mundo le está tirando dinero a los canales, ¿no? El tema es que esto también está generando este fenómeno, que hoy en día, si las empresas están aumentando sus presupuestos en marketing digital, la mayoría los están aumentando en canales pagados. ¿Por qué creen que sería esto? Alguien que tenga una idea. La inmediatez, ¿no? Generar leads ya, necesito leads mañana. Entonces, el tema es que esto está generando una competencia tal vez más grande que genera este problema. Que muchos podríamos decir y ver esta estadística como, wow, por cada $1 que invierto, recibo 2 al invertir en medios pagados digitales. Un ROI del 200%. Suena interesante. Hasta que empiezas a pensar y decir, oye, si yo soy un desarrollador inmobiliario que vende un departamento de 2 millones de pesos o un terreno de 2 millones de pesos, imagínate gastarte $1 millón en venderlo. Es irracional, ¿no? El tema es que llegamos a estos números porque estamos completamente saturados. Estamos llegando a la era de la saturación en los canales digitales. Digo, suena un poco lógico, pero la realidad es que siento que a veces no llegamos a entender realmente lo que esto representa. Hay miles de opciones, todas se ven igual, es difícil distinguir una de otra y a veces pensemos del otro lado, ¿no? En el comprador. Muchas el comprador la duda que tiene es a cuál le compro. Y mucho de esto es decir, oye, ¿pero esto es nuevo o ya había pasado antes? Y la realidad es que yo creo que las personas que nos dedicamos al marketing, sobre todo que ya llevamos un rato en esto, pues ya habíamos vivido esto. ¿Por qué? Pues lo vimos en la era de cuando existía el radio y era un canal totalmente nuevo y se empezó a saturar de la televisión y los anuncios en la televisión. Y de hecho esto, yo me acuerdo cuando estudié ya hace varios años, ya se hablaba de esto, ¿no? No cualquiera podía invertir en medios como la tele porque ya era muy caro. Era muy difícil que puedas sostener una inversión y estar mostrando tu marca y tu marca y tu marca y tu marca hasta el punto que no fuera imperceptible. Lo mismo pasó en las calles. Digo, aquí a la redonda, si se asoman en el edificio van a ver, está lleno de espectaculares, ¿no? Entonces tenemos impactos por todos lados y lo que empezó a pasar es que estos impactos llegaron a nuestras manos. Llegaron, digo, creo que todos los que estamos aquí, no sé si alguien de aquí hoy no ha visto ningún solo anuncio en un medio digital. Pues difícil pensarlo, ¿no? El tema es que a veces es imperceptible. Ahora estamos compitiendo contra todas las marcas que estamos viendo en la palma de nuestras manos. Entonces lo está haciendo el juego cada vez más difícil. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y lo decía aquí Lalo hasta adelante, ¿no? Decía, la inmediatez. Sí, la realidad es que entramos en una era de inmediatez, que todos queremos resultados a corto plazo. ¿Cómo es la manera más fácil? Pues que me vean. ¿Cómo me pueden ver? Pago. Pero pues esa idea la tuvimos ya demasiadas personas. Entonces, el costo de los canales está subiendo y el resultado cada vez es menor. Entonces, pero también ¿por qué pasa? Y yo recuerdo, no sé, hace 15 años, ¿no? 20 años, en el mundo de los negocios. Cuando uno hablaba de plazos, uno se refería al corto plazo como un plazo de un año, alrededor de un año. Al mediano plazo lo veíamos como de 3 a 5 años y a largo plazo lo veíamos a más de 5 años. La realidad es que hoy en día, en el mundo en el que vivimos, es difícil que pensemos en un largo plazo como un negocio más allá de 5 años. Nos come, ¿no?
Entonces, pero esto también se ha llevado a los medios digitales. Y la realidad es que hoy en día entendemos el corto plazo como 1 o 2 meses, el mediano plazo como unos 3, 6 meses, y el largo plazo, híjole, ya si me voy largo, 9 meses, 1 año. El tema es que es complicado, ¿no? Porque tienes un canal súper saturado, tienes un canal que cada vez es más caro y tienes negocios que necesitan resultados ayer. Entonces, el día de hoy yo les quiero contar 3 cosas para recapitular un poco todo lo que hemos hablado y no dar mucha más información, con algunos ejemplos prácticos de qué podemos hacer para poder todavía empezar a trascender en los medios digitales. Y en ir de la era de la publicidad digital a la verdadera era del marketing digital, en la que ya no es suficiente con poner un banner o un anuncio en una red social, en la que realmente tenemos que hacer un esfuerzo por construir nuestra marca y nuestra empresa, ahora sí en los canales digitales. ¿En cuáles? En todos. Y típicamente yo lo resumo en estas 3 cuestiones, ¿no? Al corto plazo, construye tu marca. Lo único que te va a diferenciar de las otras 1000 empresas que van a estar ahí es construir tu marca y que la gente se acuerde de ella. Que te busquen porque sepan que tú eres la mejor opción. El punto número 2 es, ahora sí entra en un lugar en el que puedas balancear tus esfuerzos, en el que puedas aprovechar la construcción de tu marca, pero también empezar a construir demanda. Y en el paso número 3, ya hacia un largo plazo, poder empezar a rentabilizar tus inversiones. Ahora, ¿cómo se ve esto? El primer punto, construir tu marca. Mucho de lo que nosotros pensamos es que en el corto plazo no te dediques a invertir tus presupuestos al 100% en generación de demanda. ¿Por qué? Porque el tema es que te vas a meter en una guerra de a ver quién mete más dinero. Y esa guerra es difícil ganarla. Digo, a menos de que seas una marca que tenga para gastar todo lo que quiera por el tiempo que sea, puedes jugar esta guerra. Hay muchas marcas que lo hacen, ¿no? No sé si alguno de aquí ha visto anuncios de Monday.com, por ejemplo. Creo que yo he visto unos cuantos, como 100 en el último año. Pero el tema es que si tienes ese presupuesto lo puedes hacer, pero si no, mejor mete el presupuesto en algo que realmente le deje a tu negocio, que es construir tu marca. Sé que es complejo porque al final de cuentas todos necesitamos un retorno de inversión, pero si no construyes nunca vas a llegar al retorno. Entonces, algo que yo digo es, esta fase es de entender a fondo tu cliente, es entender a quién le vendo realmente y dónde está. Y puede sonar muy lógico, pero a veces no es tan fácil. Google te dice que hoy en día necesitas de 21 a 28 impactos efectivos. Jesús decía de los anuncios de apps, ¿no?, que eran muy efectivos. ¿Por qué se volvieron efectivos? Porque la reiteración de los mensajes que después empezaba a aparecer en las apps es lo que le daba una efectividad a ese canal. No era tanto nada más que fueran anuncios en apps y mucha gente usara apps. Era esta reiteración de mensajes constantes. Entonces yo lo que digo es que en 3 cosas que tienes que enfocar aquí es: una, no pongas demasiado peso tu negocio en esta fase del marketing digital. Si dependes de que esa inversión te haga vender ya, porque si no se acaba tu negocio, mejor no lo hagas. Porque el tema es que hay muchísimos, no saben cuántas marcas han llegado en los últimos 10 años con nosotros y nos han dicho: oye, me urge, necesito hoy vender. Y le empiezan a meter dinero y la realidad es que nunca terminan algo bueno. 2, 3 meses después, las cosas no están ahí y no se genera el resultado que se esperaba. Hace 10 años sí se generaba, pero hoy ya no. La segunda parte es: construye tu audiencia. No saben el poder que tiene construir la audiencia. Suena básico, pero encontrar una audiencia en un canal digital es una de las cosas más difíciles que existe. No sé si les ha pasado que agarras, activas anuncios, sobre todo en Meta, y te llegan los típicos mensajes y agarras y les marcas, ¿no? Y te dicen: no, yo no solicité información. No, qué raro, no, yo no dejé mis datos. Oye, pues ¿qué pasa? ¿No? ¿Hay un fantasma o cómo? La realidad es que dejan los datos pero no se dan cuenta. Creo que hemos perdido una perspectiva aquí, que un lead, pues no necesariamente es alguien que ya está listo para comprar. Entonces, para encontrar realmente los que valen la pena, tienes que construir una audiencia. Y por último, disminuir tus barreras de entrada. La realidad es que hoy en día estamos llegando a un mundo en el que estamos acostumbrados a las pruebas gratis, al prueba por entender en dónde estaban, qué necesitaban, qué les interesaba, si ya tenían toda la información, si eran extranjeros, si eran mexicanos, qué necesitaban para poder tomar el curso, el diplomado, qué nivel de experiencia tenían.
y empezar a identificar a los que estaban listos, los que no estaban listos, a los que les faltaban 6 meses para estar listos, y empezar a hacer todo un proceso en el que a ventas le pasáramos algo que ya estuviera un poco más desarrollado, ya no un lead, sino ahora sí a una persona con un potencial interés. Entonces, de esa manera, destrabamos ese embudo inmenso, porque muchas veces, como mercadólogo, y no me dejarán mentir varios de acá, es muy fácil decir, ventas no le marca, yo ya lo traje, pero ventas, no sé por qué no agarra el teléfono. El tema es que es difícil, imagínate que tú estás en el rol de ventas y también recibes 500 leads en un mes y de 300, 500 les marcas y te dicen, no, yo no solicité información. Pues es frustrante, ¿no? No sé si a alguien aquí le ha pasado, pero es sumamente frustrante. Yo veo algunas caras por ahí que sé que les ha pasado, pero bueno. El caso es que al construir esto con Egade, empezamos a desarrollar todo esto, no les voy a decir que fue fácil, pero a partir de ese momento, cuando empezamos a filtrar mejor, empezaron a llegar a las metas de inscritos. Y fue un excelente switch de meta totalmente presencial a casi un gran porcentaje virtual. Y luego, por último, ahora sí rentabilizar las inversiones. Y esto sucede cuando realmente ya construiste una marca. Cuando te buscas en Google y ya hay gente buscándote. Cuando realmente la gran mayoría de tu audiencia sabe que eres un líder en el sector. Porque esta parte es cuando ahora sí vas a capitalizar los esfuerzos que hiciste. Y es ahí cuando no te importa que tu industria siga metiendo dinero al canal, porque ellos se están matando solos. Y esta parte es donde realmente ya puedes agarrar y volcar tus esfuerzos en ahora sí generar demanda. Ahora, tampoco te puedes dormir en los laureles. La marca se tiene que seguir construyendo, porque si no, pues a la gente se le olvida. El tema es que ya es un juego en el que ahora sí estás ya tú en el volante y en el control. Y es el juego en el que todos queremos estar. Y esto se centra principalmente en obtener un retorno de inversión a través de dar una excelente experiencia a los clientes. Y es lo que decíamos, y creo que Roberta lo mencionaba hace rato, hacer un buen inbound no es hacer un buen marketing, no es tener una buena venta. Hacer un buen inbound es tener personas en la empresa alineadas alrededor del cliente, al director general entendiendo que lo más importante que tiene un negocio es el cliente y hay que desarrollarlo. Al director financiero entendiendo que lo más importante que tiene un negocio es el cliente y hay que desarrollarlo. Y a todas las personas del consejo alineadas en que realmente este esfuerzo es algo crucial para mejorar la experiencia del cliente desde antes de que nos conozca hasta que lleve 10 años trabajando con nosotros. Y una experiencia de estas es con Grupo Torres Corso, que ellos son una agencia de autos, bueno, tienen varias agencias de autos más bien, en toda la zona del Bajío. Y ellos, la marca Nissan, ya está muy posicionada. Ya todo el mundo sabe qué es Nissan, ya sabe cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. No les quiero decir aquí porque no es el que me ven luego, pero la realidad es que todo el mundo ya conoce la marca. Entonces ellos ya reciben gente. Ellos ahorita están preocupados por poner bien la infraestructura de HubSpot, por tener un buen sistema de contactación para dar una excelente experiencia, en la que incluso están poniendo ciertos sistemas para que si tú llegas a una agencia, ellos reciben tu coche y te lo lavan. Mira, te lo lavan, ya te lo están valuando, te están ahorrando tiempo. Llegas y te ofrecen un snack, algo a tomar, te sientan, te ofrecen una experiencia, yo no nada más ver el coche. Y esa experiencia está totalmente personalizada a lo que tú quieras. ¿Quieres ir ver el coche? Ve a ver el coche. ¿Te importa nada más el tamaño de la cajuela? Vamos y vemos nada más la cajuela. ¿Quieres hacer una prueba de manejo? Inmediatamente, vamos a hacer la prueba de manejo. Entonces, con toda la variabilidad que genera una buena experiencia, ellos tienen muy bien hechos sus protocolos para tener un buen control, para asegurarse que te reciben y te atienden luego, asegurarse que te dan una opción financiera a tus necesidades cuando necesitas, asegurarse que cuando sales de la agencia tengas ese WhatsApp de seguimiento con la información que necesitabas y asegurarse de tener en cuenta ese tiempo en el que vas a comprar para que no te olviden. Porque seamos honestos, yo he comprado coches antes y si no llegas a la agencia diciendo, oye, aquí ya traigo el dinero, no, joven, ¿sabe qué? Sálgase. O sea, realmente es una experiencia horrible, ¿no? Y la verdad es que Torres Corso está más preocupado en mejorar su experiencia que en cualquier otra cosa. Y pues al final de cuentas yo quiero dejar a todos con una reflexión, decir, ¿yo cuál quiero ser? Quiero ser el que tuvo
y no le quedó de otra más que estar en los canales digitales? ¿O quiero ser el que no se conforma con solo estar en los canales digitales? Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Creo que fui muy claro. Hoy ya estamos muy cansados. Allá creo que hay una pregunta. Hola. Mi duda es, hoy por hoy sabemos que la cultura de prospección inmediata está echando a perder la mayoría de estrategias digitales y hay muchos negocios que malamente están ejecutando, en tu ejemplo, un 70% de presupuesto en demanda y un 30% si al caso, ¿no? En posicionar la marca. ¿Qué es lo más recomendable para ese tipo de negocios? Podríamos comenzar con el tercer punto, que es 70%, continuar con 70% de demanda y 30% en posicionamiento de marca, o deberíamos tener la convicción de decir eso está mal y deberíamos comenzar de cero tratando de posicionar quizá mejor nuestra marca y después pasar a la demanda? Pues mira, yo te diría que depende de muchas cosas, ¿no? O sea, definitivamente esto, pues obviamente lo que hace es un esfuerzo por dar una visión de la generalidad de las cosas, ¿no? Obviamente depende mucho en qué giro está tu negocio, qué tanto mercado tienes y qué tantos competidores hay. Por ahí puede que sigan habiendo algunos mercados que tienen un montón de demanda y tienen poca oferta. Si es así, pues estar en tus 70-30 invirtiendo sobre todo a generación de demanda te puede funcionar. La realidad es que ya la mayoría de los segmentos están en un punto en el que ya están más saturados. Entonces, si haces esto, típicamente lo que va a pasar es que te vas a quemar tu presupuesto haciendo pruebas, que es lo que a veces no entendemos. O sea, probando. ¿Por qué? Porque es difícil decir, pues agarro, le meto todo y le pego. Si fuera así de fácil, cualquier negocio que hiciera una pauta en Facebook vendería. La realidad es que no cualquier negocio que haga una estrategia digital vende. Creo que muchos de los que están aquí han vivido muchas experiencias y creo que saben que no es así de simple, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer un esfuerzo por dar valor. A ver, siempre hablamos de dar valor al cliente, ¿no? El tema es que hoy en día más que nunca, el darle valor al cliente te diferencia, el vincularlo de alguna manera. No está mal hacer prospección, no está mal buscar vender, es necesario, pero trata de hacerlo de una manera un poco más a través de darle valor al cliente. Invítalo a tener una experiencia que disminuya las barreras de entrada. El tema es que sí, si vas a empezar a meterte en canales digitales, yo no recomiendo que en un nicho que esté saturado te metas a meterle dinero a generar demanda, porque te va a meter en problemas con los de ventas, te va a meter en problemas con los de finanzas y el resultado, desgraciadamente, ya no es tan fácil que llegue, ¿no? Ahí está, ¿me escucho? Sí, Sí, ya te escucho. Oye, Alan, pues bueno, nosotros vivimos la experiencia del pipeline, las etapas de venta que nos hicieron el gran favor de desarrollar. Me gustaría preguntarte sobre la parte creativa y lo importante que es, ¿no?, de tener, no nada más de colocar las fases y listo, pues avancemos, ¿no?, sino cómo ustedes implementan y determinan cada fase, la van probando y van optimizando esa parte, puesto a que es complementario a la estrategia digital, ¿no? Gracias. Pero eso que dices es súper importante, porque la parte creativa es una parte de construir la marca. El tema es que también la parte creativa a veces nos volvemos muy desesperados. Entonces queremos probar 20 ideas diferentes, ¿no? La que nos gustó, es que yo tengo una idea buenísima, hay que hacerla. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que decía José Elías en su plática, ¿no? Que hoy en día también, sí es difícil, porque hay muchísimas marcas que ves todos los días, recordar a alguna. Es muy importante que en la parte creativa, más que complementar toda la estrategia, que definitivamente es necesario, es importante que te asegures de entender cómo te comunicas tú y cómo comunicas qué es lo que te hace diferente, en todos aspectos, en tus anuncios, en tu página web, en los folders que tienes en la empresa, en los espectaculares que pones, en todos los canales, y que también incluso eso se traslade a cómo contestas el teléfono, a cómo mandas un WhatsApp, porque eso es lo que realmente te hace identificar a una marca de otra. Te pongo un ejemplo de esto, Apple, ¿no? O sea, muchos, en cuanto tú ves algo de Apple, lo reconoces así.
Y en México hay muy pocos Apple Stores, no se han dado cuenta, casi todos son distribuidores. Bueno, se nota luego que son distribuidores. ¿Por qué? Porque esa parte creativa no está alineada a la estrategia de marca. Entonces, definitivamente es importante, creo que es muy importante. ¿Cómo lo hacemos? Pues por eso vimos la importancia de poner una empresa de estrategia de marca, más que solo de creatividad, para realmente alinear la estrategia de el branding, de la parte de creatividad, de la parte de diseño, con toda la otra línea estratégica. Pero definitivamente es fundamental, ¿no? Gracias. ¿Alguien más por ahí? Ahí viene el micrófono. Gracias. Platicaste de algunos lead magnets en torno a la NBA y lo del EGADE. ¿Cómo es su proceso de ustedes? No sé si se pudiera platicar un poco de qué tipo de investigación previa hacen que los llevó a implementar ese tipo de lead magnets que finalmente pues ayudan, ¿no?, a que generen los resultados que sus clientes esperan. Esa es una excelente pregunta y creo que es a veces donde nos atoramos muchos, porque el tema es mucho, ¿qué hago? Un estudio de mercado, agarro, le hablo a clientes y le hago una entrevista o tal. Yo te diría todo, pero lo que es muy importante es entender quién es tu cliente y cómo es que, o sea, cuál es su estrategia de ventas, es masiva, es muy personalizada, es muy B2B, es muy B2C. ¿Por qué? Porque obviamente si es más masiva, pues es más difícil hacer entrevistas uno a uno. Si es muy masiva, existe un libro que se llama Ask, que es excelente ese libro, que habla de una metodología de hacer preguntas a una audiencia grande. Entonces, ese libro es excelente porque te puede ayudar a hacer una investigación cuando tienes un segmento muy grande. Si es muy específico, por ejemplo, lo de la NBA no es que fuera específico, pero era difícil encontrar profesores de educación física. Métete y habla con ellos. O sea, algo que hacemos mucho nosotros, yo contaba la experiencia de la fábrica de textil. La semana pasada estuvimos ahí, prácticamente vivimos en el hotelito este que les decía que tienen para ver cómo funcionaba. O sea, creo que Carlos lo ha dicho muchas veces cuando he hablado con él, que hoy en día ya el marquetero no tiene que ser el marquetero de escritorio. A veces tenemos que pararnos, así como yo decía, oye, todos en la empresa se tienen que involucrar. Involúcrate tú como director general, tú como director financiero, tú como director de operaciones, como marquetero también, involúcrate con el negocio. Ve, habla con el director de operaciones, ve, habla con el comercial, ve, habla con todo mundo y ve a las citas con los clientes. Porque esas personas que tienen tanto contacto con el cliente viven la experiencia todos los días, aunque a veces se olvida. Y es ahí donde los análisis del buyer persona quedan medio raros. Pero si tú también lo vives, vas a empezar a tener algunas ideas. Y es un proceso reiterativo. O sea, todo el tiempo tienes que estar viendo qué le gusta, qué no y hacer muchas pruebas. Pero yo te diría, es una combinación de todo. El método Ask es muy bueno, hacer entrevistas uno a uno, a mí es lo que más me gusta. Y pues existen varios métodos, ¿no? Puede ser un Google Form o varias cosas, pero involucrarte en el proceso de compra de un cliente es fundamental, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Creo que por aquí hay una, aquí hasta adelante. Bueno, no sé cómo particularizar la pregunta, pero de repente a mí me ha tocado trabajar con empresas que son más como emprendimientos o empresas pequeñas, ¿no?, que tal vez no tienen el presupuesto que tiene una empresa mucho más grande. ¿Qué consejos podrías dar en una empresa que no tiene el presupuesto respecto a todo esto que propones? Que estoy platicando. Pues mira, definitivamente es complejo. ¿Por qué? Porque lo mismo que decía, como se empezaron a saturar los canales, se ha vuelto mucho más caro. Entonces, las barreras de entrada en este caso también han crecido, ¿no? Ahora como anunciante es mucho más difícil. Pues tú puedes empezar desde $1. El tema es que nadie te va a ver. Entonces, yo que creo que podrías hacer como un emprendimiento es, de entrada, pensar no tan cortoplacista y pensar en una estrategia que pueda perdurar un poco más. Y ahí es, ¿qué no están haciendo las otras marcas? O sea, ¿qué cosas puedo hacer yo que realmente le den valor a un cliente en las que ya se perdió la audiencia? Entonces, es mucho tratar de entender a fondo el cliente y cómo puedes generar experiencias que te diferencien. Y depende obviamente mucho de tu audiencia, ¿no? Pero desde hacer una calculadora de inversión, por ejemplo, si eres una empresa, no sé, de finanzas, ¿no? Desde hacer
mecanismos e invertirle esos mecanismos que desarrollen a tu cliente. Porque si te vuelves muy bueno en eso, es donde realmente puedes trascender. La realidad es que yo creo que antes de empezar a invertir en anuncios, por ejemplo, que eso lo hacen muchas startups, ¿no? Agarran, están buscando fondeos, están empezando, reciben tantita lana y tírale anuncios. Yo creo que antes de eso, asegúrate de construir bien todas tus bases para que cuando lo hagas seas mucho más eficiente y no pierdas tanto dinero. Pero definitivamente es un escenario complicado en el que vivimos hoy en los canales digitales para empresas nuevas, ¿no? Es mucho más difícil hacer que un negocio crezca por esos canales, pues por esas barreras. Sí, correcto. Ella tiene que pensar cómo va a ser su negocio diferente, porque la realidad es que si hace un igual a los otros 200 que ya hay, es muy difícil que tenga probabilidades de sobresalir. Ya hay 200 mucho mejores que llevan muchos más años que ella. Entonces va a ser muy difícil, ¿no? Con mucho gusto. Creo que hasta atrás hay por ahí una pregunta. Buenas tardes. Sí. Mira, yo soy desarrollador inmobiliario, soy mentor de desarrolladores inmobiliarios y soy rector de una universidad. Para el tema de las ventas, el canal es el mismo, ¿ok? Te quería preguntar tu opinión. Desde el último trimestre del año pasado, empezamos a implementar una estrategia para filtrar los leads, porque llegamos a un punto donde teníamos tantos leads que nos volvimos en una compañía administradora de leads. Entonces ya no vendíamos nada, pero administrábamos leads a todo dar. Bueno, ni a todo dar porque no llenan el CRM correctamente y te metes a operar eso, pero te olvidas de tu negocio, ¿no? Entonces, intentando resolver ese conflicto que teníamos, empezamos a implementar una serie de filtros donde a través de encuestas y de ciertas herramientas digitales obligábamos al lead a seguir varios procesos, y los que se van quedando en el camino finalmente ya no te llegan a ti y no llegan a tu equipo de ventas, es decir, los limpias de alguna manera y te vas quedando con, entre comillas, menos leads pero más efectivos. Tú, en tu experiencia, este tipo de estrategias las has implementado, y qué otras me puedes comentar al respecto, claro, para estar filtrando los leads. Sí, pues mira, definitivamente sí hemos implementado algunas de estas, y la verdad es que, digo, siempre, creo que desde hace como unos 5 o 6 años, el problema grande, y lo comentaba Alexis también del Grupo Presidente, se volvió cómo filtra los leads. Ese volvió de los problemas más grandes que tienen todas las empresas. Todas, a nosotros nos pasa también, y eso que no somos una empresa de alta demanda de leads, pero es un problema que todos tenemos. Ahora, te voy a decir qué pasa. A mí en particular no me encanta el approach de filtrar lo más que pueda los leads, y todos los que pasen todo este camino tortuoso y complicado, entonces tienen el perfil correcto y sí me quieren comprar. Porque siento que dejas ciertas cosas en el camino que pudieron no haber sido potenciales compradores hoy, pero que puede ser que mañana sí. Y sobre todo en un entorno inmobiliario en el que, lo decía, ¿no? Hay gente que va a comprar una propiedad en toda su vida. Tienes un shot con él. Si no, digo, yo sé que hay muchos que compran más, ¿no? Y a veces esos son los que queremos. Pero el tema es que no es una decisión fácil. Entonces, el tema, a mí lo que más me gusta es crear un modelo para desarrollar al cliente. ¿Es fácil? Definitivamente no. Pero ¿cómo lo haces? Ahí es mezclando algunos canales de inteligencia artificial, mezclando roles indicados solamente para desarrollar clientes. El tema es que a mí no me gusta el típico embudo en el que tú generas leads y van directo a ventas. Y a ver a quién le vende ventas y los demás al basurero, ¿no? Cuando muchas veces, y la verdad yo trabajo mucho en la industria inmobiliaria, a veces a los leads que más se les vende no es a los que llegaron este mes, es a los que llegaron hace 6 o hace 8 meses. El tema es que si haces un modelo muy fuerte filtrado, a esos los podrías perder. Entonces, tener roles solamente para desarrollar a los clientes, a veces no cuadra en el modelo financiero porque no le pongo un porcentaje del modelo financiero a esa posición, pero en mi perspectiva se vuelve fundamental. Porque de esa manera tienes a alguien que está dando una experiencia, es lo que te digo. O sea, dando una experiencia, hablando con ellos, diciéndoles, oye, ¿cómo vas en tu proceso? Oye, ¿necesitas algo? Oye, fíjate que, no sé si sabías, pero Mérida creció un 200% en población en el último año. Oye, fíjate que salió en la mañana esta noticia de que Heineken va a abrir una planta. Y tal vez es gente que tenía 5 o 6 meses en tu pipeline, tenía 1 año y medio en tu pipeline,
pero eso le hizo clic con algo que vivió en ese día, que desarrolló al cliente y vendió. Y eso sí, o sea, esa gente pues, se dedica solo a eso, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente que venda se quede con las oportunidades que ahora sí están listas y puedan ser los agresivos, los que improvisan, los grandes negociadores, lo que un vendedor tiene que tener. Pero en mi perspectiva, ese approach es mejor. No sé si te sirvió esto para comunidad. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien todos? Súper, pues creo que estamos. Oigan, pues antes que nada les quiero agradecer muchísimo por haber estado acá. Sé que fue un día larguito, con muchísimas pláticas, con muchísimo contenido, pero la verdad estamos muy emocionados, la verdad, de estar con ustedes. Estamos contentos que les haya gustado el evento. Y nada más decirles, vamos a seguir haciendo más de estos eventos. Síganos en nuestras redes. Ahí vamos a estar publicando información. Queremos hacer este evento al menos una vez al año aquí en Mérida. Vamos a estar visitando otras sedes. Y pues nada, si tienen feedback, si tienen algún comentario, por favor, todos los que tenemos el cafetito de azul de staff, por favor, compártanlo con nosotros. Y pues que tengan un gran día. Muchas gracias. Hasta luego.